hablar en este caso sobre algo que eh, se conoce como una materia de estudio en los colegios, en las universidades. Nos referimos a la filosofía, que quiere decir dialogar, estudiar o tratados para buscar un resultado. Entonces, filos sería esa dedicación, esa mística, esa dedicación, bueno, digamos, hasta encontrar un resultado, y ese resultado pues sería Sofía. Los antiguos esoteristas decían que filosofía era el amor por saber, el amor por Sofía. Sofía se referían a los resultados, o sea, filosofía quería decir en cierta manera, el resultado se llama sabiduría. Entonces se tenía ese cariño por la sabiduría, o ese amor por la sabiduría, es decir, el resultado de algo. Y pues es lo que los científicos hoy en día pues también se hace o lo hacemos. El resultado pues le cogemos cariño, aprecio, porque lleva años de estudio, meses en laboratorios, investiga, pues cómo no le va a coger uno cariño, aprecio, respeto, todo un resultado que implicó un gran esfuerzo, pues obvio, se le tiene amor a ese resultado, a la sabiduría es lo que queda, llámese remedio, ciencia, descubrimiento, proceso. Bueno, eso que queda es la sabiduría que hablaban los antiguos, en tiempos antiguos. Entonces, la ciencia como tal, entonces es la ciencia del raciocinio, digamos, la filosofía que razona. Esto sería razonar para saber, y le agregaríamos razonar para saber, pero usando la cabeza, pensar, el arte de pensar, la magia de pensar, la ciencia del pensar, porque es que el humano no usamos la cabeza para pensar. Difícilmente pensamos 3, 4 cosas, pero dejamos las otras 7 sin resolver. Se dice que resolvemos la primera ecuación, pero dejamos las otras sin solucionar. Entonces, el arte de pensar, diríamos más claro, la filosofía. Digamos que es el estudio de los mundos internos o el inquieto pensador que busca entender lo desconocido y descubre unas formas de vida que existen, paralelas a la existencia diaria, pero que se encuentran más allá del razonar común. Estos osados investigadores, científicos como le llamemos, se encuentran con un dilema para traer ese descubrimiento. Podríamos decir, traer eso del más allá para el más acá, y de esa manera que todos puedan estudiar, porque a todos nos gustan las cosas de acá, cerquitas, que las podemos tocar, masticar, pero lo interno, lo de más allá, lo que requiere investigación, lo que quiere investigar con más dedicación, lo pensamos. Esos grandes investigadores se dedicaban toda su vida a investigar una razón hasta encontrar una o muchas verdades, pero que todas concluyen en una realidad, y ese resultado se define, como se llama anteriormente, ese resultado se define como sabiduría. Esos grandes investigadores, y en especial los nacidos en siglos pasados, lograron o encontraron muchos descubrimientos, algunos muy maravillosos, que fueron un gran aporte para la humanidad, y en especial en algunas áreas, en distintas áreas, medicina, el conocimiento, el saber, la música, bueno, el entendimiento, muchas áreas. Por ejemplo, si estudiamos, entendemos y practicamos, entendemos que hay algunas cosas a tal punto que algunos de esos antiguos descubrimientos hoy todavía están, a tal punto que algunos de estos descubrimientos persisten todavía hoy. Hoy, por ejemplo, estudiamos y practicamos el modo de diagnóstico, una medicina que usaban en la antigüedad para descubrir o poder diferenciar y estudiar las distintas enfermedades. Así encontraban un remedio diferente para cada una de las enfermedades. ¿Por qué era eso? Era la única manera con la que podían curar sus dolencias. Descubrieron que todos los dolores son parecidos. Hay por cualquier lado, pero las causas son diferentes. Entonces se necesita un remedio diferente. Ese es el diagnóstico y la magia que todavía usamos hoy, venida de hace, pienso que más de 3, 4 mil años. Pero quizás donde más hicieron un gran aporte al futuro de la humanidad fue en la época de los grandes pensadores. Podríamos hablar de Tales, de Mileto, podríamos hablar de los antiguos griegos. Pero podemos centrarnos un poquito en Pitágoras, con su ciencia de los números, una ciencia infinita
que pareciera no tener fin, aparentes métodos, fórmulas, investigaciones, combinaciones de números para buscar un número definido, un número determinado, una ecuación. Ese Pitágoras nos duele la cabeza cuando estamos en los estudios, cuando nos metemos a los estudios primarios, secundarios, su teorema y sus tantos razonamientos, sobre todo en los triángulos, bueno, en fin, todas esas ramas que nos enseñó Pitágoras. Pero mire que Pitágoras también decía que si alguien quería saber de sus orígenes, de dónde viene, debería subirse en la escalera de los números y caminar hasta encontrarse con su creador. Pues imagínense, según él, no era sino a entrarnos a esa magia ciencia de los números y seguramente llegaríamos a encontrarnos con el creador. Así tenemos que la filosofía, digamos, hace referencia a un estudio que busca e investiga sin límites. Esto es importante, sin límites, es decir, no le interesa lo que dijo fulano, sutano, la religión, la cultura, el religioso, el no religioso, el sí religioso, el ateo, no ateo, sino sin límites. Voy a buscar un resultado y lo busca y, digamos, investiga sin límites que le coloca el mundo común y corriente. Y esos límites los coloca el mundo común y corriente. Y lo hace hasta encontrar un resultado, y el resultado pues es el saber, o digamos, decíamos anteriormente, la sabiduría, lo que queda. Sabiduría es muy difícil de explicar, porque es un resultado y un esfuerzo de muchos investigadores, y en muchas ramas del conocimiento a tal punto que a su saber resulta incalculable, es decir, es casi imposible saber qué descubrió fulano, poder encontrar sus notas, sus apuntes, sus secretos, sus cosas, pues eso era, bueno, hoy en día sería casi imposible descubrirlo, ¿no es cierto? También nos cuenta que cuando el pensador, el investigador, el científico, aprendía a interrogar e investigar a la naturaleza, tanto externa como interna, en busca de unos resultados que cambiaran y mejoraran su calidad de vida y, obvio, la calidad de su comunidad. Cuando se hacían esos descubrimientos, esos resultados que se podían mostrar a los demás pensadores, a la demás gente, ahí ascendía o le decían filósofo, o le decían maestro del pensamiento, o meister, como se le decía en ese momento. Era hasta ahí donde se podía colocar. Si continuamos, decíamos que es incalculable el conocimiento que podemos encontrar. Pero mire que la historia de cualquier estudio, como llamó anteriormente, pues puede tener, decía, una referencia, haciendo referencia a la filosofía, es un resultado de muchas investigaciones, pero esas investigaciones encuentran una verdad en la que muchos pueden estudiar esa verdad, pero aunque muy pocos la entienden. Sí, este teorema es tal, descifremos este misterio, esta fórmula química, esta fórmula, pero no todo el mundo la puede entender. Para entenderla necesitaría dejar la pereza y dedicarse un buen punto a estudiar. La filosofía, también algunos la definen como la ciencia de razonar sobre un pensamiento. Y ese pensamiento, hasta en que encuentra una razón de ese pensamiento, ¿por qué pienso esto? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene? Y descubre que al final existe una verdad. Y ese algo, pues es algo que no sabía. Empieza un descubrimiento de su pensar. Se puede entender que el razonar es un trabajo de investigar y el resultado que se descubre es, como decíamos anteriormente, el saber. A diferencia de los que no razonan, la gente que no piensa, es que piensan que saben mucho. Pero si no razonan y no investigan, pues obvio, no saben nada. Sabrán mucho, pero de muchas cosas, pero no de una realidad de sí mismos. Es decir, no saben un carajo, digamos, no saben nada. Una de las razones, digamos, para que el común de la gente, de la humanidad, no gusta de estudiar la filosofía, es que es un desafío. Y para su entender común y corriente, el pensar, empezar a usar los mecanismos del cerebro, de la mente, es todo un desafío. Y tristemente el humano no quiere nada fuera de lo común. Y así como estoy bien. No quiere más allá de lo común y corriente nada. Y menos algo más allá de su fórmula de vida, de su calidad de vida. Entonces es triste, pero por eso la filosofía se tiene como un estudio por allá de cosas de viejos, de antiguos. Nos queda fácil entender
que todo pensamiento que llega a nuestro cerebro puede tener una causa. Y si nos detenemos y pensamos y nos preguntamos del por qué pienso y nos investigamos, pues el resultado puede ser que descubrimos algo que no sabíamos, como dije anteriormente. Por estos tiempos diríamos que los científicos de hoy son los filósofos del ayer. Se dedicaron a investigar hasta encontrar la razón del porqué de lo que está pasando en el mundo y buscan una verdad que sirva para ayudar a mejorar la calidad de vida de esta humanidad. Si nos referimos a los filósofos antiguos, encontramos que nos dejaron grandes desafíos, dejaron enseñanzas que muchos de sus descubrimientos, en que nos cuentan de mundos internos, de nuevos descubrimientos, que encontraron mundos internos, hablamos de los mundos de las hadas, de los mundos misteriosos, de los portales y los vórtices de energía. Bueno, nos dejaron un camino muy grande por trajinar, pero en nuestros tiempos modernos la humanidad está en otras cosas ocupadas. Decían que descubrieron mundos inimaginables para la mente de hoy. Hablaron de que el hombre tiene una parte interna y debe ser investigada, necesita investigarse urgentemente. Ellos veían algo que tocaba investigar, aprender, saber, y era urgente. Claro, que el hombre se envejece y después ya se pasó el tiempo y de pronto no realizó el trabajo de cristalizar esa parte que necesitaba hacerlo. Bueno, quién sabe qué se descubre cuando el hombre empieza a investigarse a sí mismo. Ellos hacían una referencia a un hombre que llamaron realizado, quiere decir que lograba cumplir una cantidad de trabajo, los entendía y podía compartir su saber con los demás, ¿no? Vamos a hablar de grandes seres que hablaban como Platón, Sócrates, Tales de Mileto, de pronto, bueno, cantidad de que podamos referirnos, ¿no? Eso en la mitología, eso dentro de la filosofía, y si hablamos de las religiones, pues nos extendemos un poco más y sería bastante complicado. Esta gente, estos grandes sabios decían que cuando el hombre se descubre internamente se convierte en algo superior, es decir, un ser superior, obvio, porque si tiene un conocimiento, un profesional es superior al que tiene estudios medios hasta ahora, lo que llamaríamos un bachiller, un estudio primario. Entonces, un profesional que ya terminó su carrera, pues el estudio que tiene es miles de lejos de superior, pues a eso hacían referencia. Podríamos decir que filosofía, podríamos cerrar, es que es el estudio del hombre común y corriente a convertirse en un ser totalmente superior, diferente, un ser que tiene unas condiciones, unas capacidades que muy pocos le pueden entender.